Y le está yendo Claro. súper bien porque lo noto en la calle, ¿cachai? Y me paran, ¿cachai? Oye, la teleserie está buena, no sé qué, o me dicen no sea tan malo, no sé. A mí el folclore, la cueca chilena en particular, es algo que me gusta mucho, que desde niño siempre me gustó mucho la poesía chilena. Y encontré ahí como un lugar de ver, de entender cómo siento, cómo pienso. Mi idea de hacer eso fue como lograr interpretar lugares muy profundos de uno con la exposición. No sé qué hubiese sido de mí si yo no hubiese tenido estas herramientas para canalizar y para expresar esto. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Pura Verdad. Ya estamos con mi querido Juan Pablo y el equipo en esta casa preciosa de Chile Actores para contarles de nuestro invitado que tenemos hoy. Estamos muy contentos. Él es actor de teatro, cine y televisión, pero también no por nada se da una coincidencia de que en este mes de la patria de septiembre lo tengamos también hoy, porque también tiene una conexión muy preciosa con la música. Así que bienvenido nuestro querido Nicolás Poblete. Muchas gracias, Nato. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, y ustedes, contentos de estar acá, de haber sido invitado, convocado a esto, así que nada, feliz. Oye, Nico, bueno, queremos partir preguntándote algo que nos tiene súper... ¿cómo decirlo? Intrigados, sorprendidos, preguntosos. Preguntosos, sí. Es que tú egresaste hace muchos años y me acuerdo perfecto porque compartimos de repente ahí, bueno, compartimos maestros, el Nico en la Chile y yo en el club de teatro. Teníamos a Fernando González también ahí como nuestro maestro. Entonces nos veíamos mucho de repente, los exámenes, ahí pululábamos. Son contemporáneos. Somos Sí. contemporáneos, sí. Yo iba en los exámenes del club y también la gente del club iba para allá. Sí, había una comunión. Sí, Sí, una habían bonita ciertos comunión. lugares que se habitaban ahí y se compartía entre los alumnos de las distintas escuelas. Nosotros antiguamente estaba el Olímpico, que era un bar que quedaba cruzando la calle, así, pero frente a así, frente. Sí. al frente. Y ahí se compartía harto. Mira, Sí. pero ¿por qué estábamos preguntosos, Natalia? Bueno, ¿Por qué estábamos estábamos preguntosos dudosos, porque sorprendidos? Tú estudiaste ahí y luego has hecho una carrera muy prolífica en muchos formatos, y ahora volviste a estudiar a la misma escuela Universidad de Chile. Así es. Al Cuéntanos, pregrado. por favor. Volvió al pregrado. Sí, yo me fui el 2004 de ahí, por razones diversas, y me atrapó la máquina del trabajo, por suerte. Logré como habitar un espacio de creación y laboral que tenía que ver con lo que había estudiado, que era lo que me gustaba. Me dediqué siempre a la interpretación en distintos sectores. Y el año antepasado me empezó a venir como una sensación de que necesitaba algo más, ¿cachai? Y bueno, eso lo dejé stand-by, lo congelé. Y conversando con mi pareja, conversando con amigos, como que nunca tuve mucho la necesidad de decir, ya, tengo que tener mi título, etcétera. Y viendo cómo estaba sucediendo como la realidad laboral también en estos tiempos, dije, de repente es necesario como ampliar los campos laborales, ir a buscar el título, proyectarse, tal vez seguir estudiando, pero algo como más profundo fue como volver a revalidar como mis decisiones originarias, como volver a esa... Wow. A esa edad temprana que uno toma unas decisiones y uno es súper chico, como que saliendo del colegio, como uno traza un camino tan... Es tan dura esa tarea, ¿no es cierto? Esa edad como decir, ¿qué voy a hacer en la vida? Y ojalá como no equivocarse en esa primera decisión, ¿cachai? Como que hay mucha presión. Pero ha sido súper lindo como resignificar eso de por qué estudié esto, por qué elegí el teatro como oficio, volver a entender lo relevante que es nuestro quehacer, ¿cachai? Como para el crecimiento social, para el desarrollo, para comunicarse, para tener un diálogo sano, ¿cachai? Ha sido súper lindo como volver a corroborar eso. Y también me pasó que
que hay muchas cosas que yo no sé, que yo me dediqué, como les decía, como siempre a la interpretación, y encontrarse con todo ese mundo ha sido súper bacán. Me ha permitido generar como ciertos recuerdos, también homenajear amigos que han partido y también compartir con nuevas generaciones. Es increíble y si uno no entra a esos espacios académicos es difícil como ver en qué están los jóvenes hoy, ¿cachai? Claro, como un vínculo más profundo, como más directo. Así es. Como de escucharse, de tener como quizás el tiempo para profundizar en algo, porque claro, igual nos vinculamos desde la actuación y con cruces de distintas generaciones, Claro. pero como quizás darse ese tiempo más duradero para profundizar. Sí, crear juntos y pensar cosas juntos, ¿cachai? Ha sido súper desafiante, súper entretenido, súper melancólico a la vez, ¿cachai? Como al principio me ponía muy nervioso en las primeras clases. ¿Nervioso? Sí, muy nervioso. ¿Por qué? Me da vergüenza. Como ser papá mechón, una cosa Un así. poco así, y me acuerdo así como haber sudado, como haber estado así realmente nervioso. Y otra sensación también como de alma en pena, como que las primeras semanas como que me preguntaban ¿cómo ha sido esto volver? Y yo decía, acabo de sentirme como haber muerto y estar penando en algún lado. Qué loco. Y estar habitando espacios que uno reconoce, pero donde nadie te ve, porque no te conocen, y donde no están la gente, las distintas personas con quienes habitabas ese espacio. Claro, tus compañeros en la época en que entraste a estudiar. No están, ¿cachai? Y algunos han muerto, otros han seguido otros caminos, otros los sigo viendo, ¿cachai? Compañeras y compañeros que sigo viendo hasta el día de hoy, que somos muy amigos. Pero es un espacio súper como emotivo, así, súper heavy. Igual en la escuela ellos te reconocían, o sea, ven al compañero nuevo, digamos, y ya lo habían visto antes en la tele, lo habían visto en películas. ¿Cómo fue esa relación con estas nuevas generaciones que también están aprendiendo y en un plano de la igualdad, ¿no? Como compañeros de curso. Claro. Sí, pues ha sido súper bacán. Como también incluso vuelvo a encontrarme con profesores que tuve antes y profesores y profesoras que son más jóvenes que yo, que estudiaron años después de ese primer periodo de estudio mío. Y ha sido súper bacán. Como, claro, los compañeritos al principio me miraban y eran como, ah, sí, te conocemos por ahí, pero son personas que yo miro y digo, son mis pares. Independiente de las generaciones, hay un lenguaje común, po. Exacto. Y hablando de lenguaje común, tú haces match con varios temas que a nosotros nos interesan harto aquí, no solo La Pura Verdad, sino que en Chile Actores y su Fundación Gestionarte, que es como mantener vivo el patrimonio actoral, ¿no? De recuperar un poco esta memoria que muchas veces queda en el corazón, en la mente de la gente que vio la obra, que estuvo ahí en la película, que fue a ver cierto montaje en el teatro. Pero de alguna manera eso se empieza a perder. Aquí nosotros hacemos libros, películas, bueno, este programa es parte de eso. Pero tú también nos cuentas que es parte de tus motivaciones para entrar a estudiar. ¿Qué descubriste en este retorno? Ya un año ahí ya. ¿Y cómo ves el valor? Tú lo mencionas, ¿no? Pero me gustaría profundizar en eso. ¿Cómo ves el valor de este trabajo, de la interpretación, de contar historia para la sociedad? ¿Por qué esto es tan importante? En las artes y las artes escénicas, por lo general, sirven mucho para tratar temas complejos. Cuando uno tiene un problema y lo siente propio y no tiene cómo verlo y no lo compartís con nadie, puede generar rabia, no generáis una distancia para poder discutir con el tema, para discutir de ese tema que te afecta sin esa afectación, valga la redundancia. Claro. ¿Cachai? Entonces, el hecho de poder agarrar un tema que esté siendo contingente o que esté afectando a mucha gente, tomar ese tema, escribirlo, reflexionar sobre eso, ponerlo en escena y visualizarlo, ¿cachai? Ya genera una distancia de ese problema. Entonces te permite mirar con cierta objetividad o con otra óptica las cosas, ¿cachai? Entonces permite como una discusión, una reflexión, permite un diálogo. Entonces para mí el arte interpretativo, el arte escénico, la literatura, la narrativa, la fotografía, no son solo herramientas para ser uno como el artista o el creador de una obra, sino que son herramientas súper importantes para
para darnos cuenta de los lugares que habitamos, ¿cachai? Nuestros entornos políticos, sociales, territoriales. Entonces yo soy un fiel convencido y cada vez lo corroboro más de que son herramientas súper importantes para aplicarse, no solo, como te digo, en el quehacer artístico propiamente tal, como de producción de una obra, sino que herramientas como aplicables a la educación, ¿no es cierto?, al desarrollo social, al desarrollo de comunidades. Y ahí hay algo que se está permeando, me imagino, como en estos momentos, que quizás se topa, ¿cierto?, como tu trabajo hoy día, que estás súper concretamente como en Los Casablanca, ¿cierto?, que es la teleserie en Mega. ¿Cómo lo enfrentas como actor quizás desde este nuevo espacio que igual sin querer, igual sigue siendo nuevo, ¿no? Es un nuevo espacio a pesar de que es como tu lugar común, pero quizás hay inspiraciones distintas o formas de abordarlo de otra manera en relación a tu propio viaje también como actor hasta ahora. Sí, a ver, yo siempre me ha gustado harto la televisión, en el sentido como de aportar desde la interpretación, desde la creación de historias. Creo que la tele en Chile es súper importante. Porque justamente por lo mismo de antes. Tenemos poco acceso al cine, por ejemplo, ¿cachai? Y a veces digo como, me pueden matar los cineastas, pero las teleseries son como nuestro cine, ¿cachai? Si uno se da cuenta, salas de cine hay solo en los centros de las regiones, ¿cachai? Pero hay un sinfín de mundo rural hermoso, Sí. que el único acceso a ver ficción nacional y a verse reflejado en ciertas historias, sean con mayor o menor profundidad las historias que se cuenten en televisión, está esa necesidad de verse de algún modo. Sí. Uno cuando vive en Santiago y todo, dice, pero la gente ya no ve tele, la gente ve plataformas o ve otras cosas, pero la tele abierta no se ve. Y no es verdad eso, ¿cachai? Hay mucha gente que sigue viendo eso, que le gusta, ¿cachai? Y que un poco es su forma o es la manera que tienen de verse, de ver lo que está pasando. Y por ejemplo, cuando tú construyes un personaje para la tele, ¿tienes todo esto en mente? Sí, lo pienso. ¿Y cómo te fue, por ejemplo, ahora en Los Casablanca construyendo tu personaje, que además es una temática, claro, es como bien de Santiago, Sí. y así una cosa como de empresario, como... Es un submundo. Claro, y Sí, así un poquito oscuro, como de harta trama, harta subtrama. ¿Cómo actúas un personaje para Los Casablanca en televisión y en televisión comercial, digamos, pensando en esta persona que está en la ruralidad queriendo ser vista? Trato como de ser como un reflejo. A ver, en este personaje en particular fue súper entretenido hacerlo. Lo terminamos de grabar a mediados de mayo, fines de mayo. Entonces ya me desconecté un poco de eso, pero... Es que todavía la están dando en la sí, tele, pues, nosotros la están estamos dando conectados. y le está yendo Claro. súper bien porque lo noto en la calle, ¿cachai? La gente me dice y me paran, ¿cachai? Oye, la teleserie está buena, no sé qué, o me dicen no sea tan malo, no sé qué. Yo traté de darle a este personaje que es como un poco insoportable y que puede reflejar como un prototipo, ¿cachai? Uno trata como de hacer un juicio de esas personas de algún modo, ¿cachai? Como desde el lado como interpretativo. Y por otro lado me tocó como un rol que me lo tomé bastante o lo tomé desde un lado de la comedia, como hacer comedia con esto, ¿cachai? Porque si no era como realmente insoportable, ¿cachai? Como un villano, como algo como casi como psicopático, ¿cachai? Y yo creo que era una persona muy de burbuja. También a propósito de lo que hablaba como de la integración, ¿no es cierto? Sí. Pasa eso mucho en nuestro país, que vivimos como en guetos Claro. distintos, ¿cachai? Y como en burbujas distintas y no hay mucho roce social, no hay tampoco, porque el acceso a la cultura no solo tiene que ver con un tema de capital, ¿cachai? Tiene que ver con un tema de intereses, con un tema cultural. Y básicamente es un gallo con poco capital cultural. Claro. Pero capital económico. Pero con un capital económico Claro, que tampoco no es es tan... necesariamente garantía de que lo tenga. Exacto, entonces también es un gallo que el personaje se crió en un mundo del cual no quiere salir.
no quiere dejar de pertenecer, porque tampoco es tan propio de él, ¿cachai? O sea, él está ahí, está en esa familia de su señora, como se dice en buen chileno, como se casó bien. Claro, es su lugar como de la dote, comodidad. tenía buena dote, ¿cachai? Entonces, son personajes que uno los puede mirar y podrían ser bien patéticos, pero uno también tiene como esa vocación del realismo que tiene que ver como con tomar la psicología del personaje y con no enjuiciarlos tanto, no juzgarlos tanto, porque probablemente el problema de estos personajes tampoco es tan responsabilidad de ellos, ¿cachai? Claro. Uno puede decir, sí, son adultos, etcétera, ¿ya? Pero nacieron en un Pero mundo que son parte fue de un así. contexto, y Son un parte- contexto cultural y familiar y social. Sí, que los sesga de algún modo, que les dice que eso es lo único bueno, que es la Claro. única posibilidad de ser feliz o de tener esa Los vida, hace de ¿cachai? alguna forma. Y es muy interesante lo que tú nos comentabas antes, porque en definitiva un villano igual quiere a sus hijos. Y en cierta manera es interesante como uno como espectador puede ver la obra, ver una película, qué sé yo, y en cierta medida, no sé si empatizar con el villano, pero entenderlo como persona también, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con la convivencia democrática, que es un tema que también hoy día está muy sensible no solo en Chile, sino que en el mundo, y un tremendo aporte que hace el arte de que uno pueda mirar a estas obras, como dices tú, tomar cierta distancia, una perspectiva distinta, decir, oye, igual estos gallos son humanos, ¿cachai? Y en ese sentido preguntarte cuáles son las obras más seductoras que tú invitarías al público a ver, esos personajes que más te gustaron tuyos, tus trabajos que invitan a aprender la pantalla y a conocer una historia distinta. A ver, trabajos míos audiovisual, estoy como súper más metido en el teatro ahora, como con la cabeza para allá. Es que la Universidad de Chile te tiene Sí, así. pues, me tiene así y aprovecho de decir Puro teatro. que a principios de octubre vamos a estar con un homenaje a Luis Advis a propósito de arte y responsabilidad de Lucho Advis, compositor de la cantata Santa Increíble. María, compositor de teatro, así, música para teatro, ¿Y muchísima. este remontaje a la cantata que están haciendo? No es un remontaje de la cantata, es un montaje que pretende, se llama Clase Abierta, la dirige Marco Espinosa, estamos con la Ani Murata ahí también. Y audiovisual, hay una película que hice con Matías Vice, me gusta muchísimo, Mensajes Privados, fue una película que me llevó a un festival que quedó guardado en mi corazoncito, que es el Festival de Cine de Málaga. Fui condecorado en esa oportunidad, así que fue súper especial para mí. Pero más allá de la condecoración o el premio que recibí, etcétera, es lo que significó ese trabajo para mí, un trabajo súper profundo que tiene que ver también, desde ahí yo desarrollo algunos talleres de actuación frente a cámara o de actuación básicamente como el desglose del guión y el intérprete, que tiene que ver con el autoconocimiento, con cómo nuestro oficio tiene que ver justamente con el conocerse en profundidad y cómo ese autoconocimiento y esa propiocepción te da insumos. En esa película tú hiciste una denuncia, contaste un tema súper personal que también mezcla el tema de la vida privada. Ustedes como actores trabajan con su cuerpo, con su biografía, pero que también fue bastante impactante, fue noticioso lo que contaste ahí en términos de quienes no sabíamos esto. Sí. Si nos puedes contar un poquito... A ver, en esa película básicamente el trabajo que yo hice, de hecho es súper importante destacar que para poder trabajar con temas así tan profundos o traumas de uno, es súper importante hacer un trabajo psicológico, psiquiátrico, de acompañamiento previo. No es llegar y utilizar esas herramientas, porque podríamos despertar como otras cosas, ¿cachai? Angustias, depresiones, etcétera, que ¿para qué? Yo, más allá de generar una denuncia puntual con esa película, de apuntar a alguien en particular, mi idea de hacer eso fue como algo que aprendí con Alfredo Castro en su escuela, que tenía que ver como con lograr interpretar lugares muy profundos de uno, con la exposición, con mostrar la llaga, las heridas infectadas de uno, ¿cachai? Como con ese espacio de exposición. Y lo hice con la profunda convicción, porque como durante muchos años no sabía qué me pasaba, porque tenía cierta sintomatología que me afectaba mucho, y tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33 años.
y era algo bien difícil de sostener en mi vida. Quise hablar de esto porque es algo que pasa mucho en Chile. Somos un país con un alto índice de abuso sexual contra menores y no puede seguir pasando. Hay que proteger nuestra infancia, algo que condiciona, ¿no? Que condiciona heavy la vida de un niño o una niña, ¿cachai? Chuta, era una realidad que empecé a darme cuenta que no solo, que pasaba en todo sector social también. Y que en el fondo la única manera de detenerlo es como aceptar que eso sucede. ¿Sí? La única manera como de transformar y generar ese cambio es siendo conscientes de eso. ¿Sí? Y ese fue como mi motivación para hacer ese trabajo. Y fue eso, fue una súper bonita oportunidad, así que agradezco a Enea, al Matías Vice y a todo el equipo con el que trabajamos. Y creo que la película también se entendió desde ese lugar. Haríamos conversatorios después y salía gente del público contando sus abusos por primera vez, con sus familias ahí presentes que no tenían ni idea, gente que tenía guardadas sus historias durante 40, 50, 60 años, como yo también fui abusado cuando niño, etcétera. Y mi abusador no era un familiar ni siquiera tan lejano, fue mi papá o fue tal persona. Entonces, darse cuenta de que hay ciertos dolores que es muy difícil vivirlo en solitario. ¿Cachai? Entonces que es bueno como compartirlo y crear comunidad porque no somos los únicos a lo que les ha pasado. ¿Cachai? Me parece súper interesante como estos cruces que a veces permiten las obras, que es como siento como lo que hemos hablado en esta conversación, que tiene que ver donde también aparece dentro de una obra artística aquello que es personal, aquello que es biográfico, inevitablemente, aquello que también es social. Siento que es un bonito cruce también en esa película y te felicito a ti también en relación también a ese premio, porque también los premios hay que agradecerlos y celebrarlos. Pero es potente también como es evidente que en las obras esos cruces son tan potentes y posibles. No sé qué hubiese sido de mí si yo no hubiese tenido estas herramientas para canalizar y para expresar esto. Y para hacerlo de una manera que en el fondo sea constructivo y no sea destructivo. ¿Cachai? Yo podría haberlo hecho desde un lugar de rabia, desde un lugar de odio, ¿cachai? Desde un lugar de venganza. Ninguna de esas cosas estaban ahí. Habitaba todo lo contrario, ¿cachai? Habitaba el superar algo, el resignificar esto a través del arte. Entonces también ahí hay un ejemplo como súper concreto de lo que significa el arte, de lo potente que es para uno, para resolver, para compartir, ¿cachai? Como hay una frase que me encanta que siempre la digo de una canción de Atahualpa Yupanqui que habla del aroma. Hay un aroma triste nacido en la grieta de una piedra, y con el alma tan linda que no le brota una pena, que no le brota una queja, y en vez de morirse triste hace flores de sus penas. Qué lindo lo que dice, como la capacidad del arte de transmutar, de transformar este dolor que puede ser íntimo, que puede ser privado, en algo luminoso para la comunidad, ¿no? Para las personas que han vivido esto, reconocerse no como víctimas solamente, sino que también con la posibilidad de repararse, de reparar a su entorno y de empoderarse en torno a ello, ¿no? Obviamente la sociedad también, por las características, la cultura en que vivimos, solemos ir a mirar al victimario y como concentrar la energía ahí, cuando lo cierto es que quien protagoniza esto es quien debe superarlo. Entonces, muy lindo lo que nos estás contando, y sobre todo desde el lugar artístico, de cómo poder convertir ese dolor en un calor que se puede compartir con otros y que en el fondo ayuden a quienes han tenido que transitar ese triste camino. Qué lindo lo que nos estás contando, es muy emocionante. Bacán, gracias. Sí, es súper importante como tener esa capacidad de transformar una energía tan negativa en algo positivo, ¿cachai? Y también tiene que ver algo que es importante, que es no centrarse en uno, en su pena, en su dolor.
Y para eso ayuda mucho la literatura, para eso ayuda mucho el teatro, las historias, el ver otras situaciones. O sea, sería absurdo decir soy la persona que ha sufrido más en el mundo cuando basta ver lo que está pasando en el resto del mundo, ¿cachai? También fuiste parte de la Comisión de Género de Chile Actores. Sí. Como Fundador, que de es hecho. inevitable también como cruzar esas dos cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue heavy porque fue justo cuando volví de estrenar la película, como que se juntaron varias cosas. Y fue súper bacán para mí poder aportar en la generación de un protocolo. En Ciarte ya se había hecho ese protocolo, ¿cachai? Claro. Entonces nosotros tomamos ese trabajo que ya habían hecho y lo adaptamos para que las víctimas pudieran aquí tener un canal de denuncia y tener apoyo, ¿cachai? Y creo que ha funcionado bastante bien. Es un lugar que en el fondo no es un lugar de enjuiciamiento ni nada, sino que es un espacio para recibir a alguien, para conducir, para prestar ciertos apoyos, ¿cachai? Conducir hacia apoyo psicológico, etc. Y yo creo que son importantes esos espacios en nosotros, sobre todo pensando... Profesionalizarlo, como Sí, que también sí, finalmente lleva a eso, ¿no? Sí, como las leyes que también se han ido apareciendo a través como de los casos Claro. del Me Too, ¿no es cierto? Y que hay algo que es súper importante como de tener conciencia hoy en día, que las leyes igual son old school, son medias antiguas, ¿cachai? Hay otros países en donde se contempla mucho el diagnóstico psiquiátrico, psicológico, ¿cachai? En Chile no se toma en cuenta. Claro. Hay otros lugares donde eso constituye prueba. Las legislaciones siempre tienen la necesidad de ir poniéndose al día con los fenómenos Exacto. sociales. Siempre van atrasadas. Sí, claro, siempre va la sociedad Se primero modifican por lo mismo. y la ley Sí, después. sí. Y también por eso es tan importante que en Chile Actores se diera esa conversación. Así que es súper bueno que se haya podido hablar en su momento y que hoy día también existan los protocolos para poder canalizar eso, porque ayuda a que ustedes también puedan trabajar seguros, que es parte del trabajo que hacemos aquí. Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero queremos preguntarte por tu relación con la cueca y la chilenidad. Estamos en A septiembre, sabemos Bacán. que eres músico, que eso te gusta. ¿Cómo surgió ese interés? Sí, pucha, es una larga historia también, pero No nos queda tanto tiempo, no nos queda Nico. tanto tiempo. Pero quizá vas a tener actividad este mes o Vamos ahora. a tener harta Quizás actividades podemos aprovechar en de septiembre. invitar a eso. Claro. Vamos a estar ahora este fin de semana, el 13 en La Pintana, el 16 en la Corporación Cultural de Providencia, el 18 en Colina, el 20 en Catapilco y así. Y en resumen, a mí el folclore, la cueca chilena en particular es algo que me gusta mucho, que desde niño siempre me gustó mucho la poesía chilena. Y encontré ahí como un lugar de ver, de entender cómo siento, cómo pienso, que no es algo individual o particular mío, sino que somos parte de una idiosincrasia y que está dada por nuestro territorio, por nuestros contextos políticos y sociales. Precisemos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de poesía chilena? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ¿Quieres autor saber? quieres decir? Claro. Sí, o sea, es que tú me dices poesía Ah. chilena y voy desde, no sé, desde la No. Mistral hasta el tío... No, a mí me gustó mucho desde chico. El primer poeta que leí harto fue Jorge Telier. Sabía que ibas a decir Jorge Telier. Yo soy muy fanático de la familia de Roca, de Carlos de Roca, el hijo de Pablo de Roca, la Binet de Roca. Son mis poetas favoritos, los surrealistas, los de la Mandrágora, Teófilo Cid, Boris Calderón. Son poetas que no se han leído tanto. Enrique Lin, Huidobro, me encanta también. Pero así, lo que yo tengo como constante mío en mi velador y que trabajo con ellos en general es que son los de Roca. Me encantan, me encuentro así alucinante. Y no envejecen, pero para nada. No, y son potentes. Y tienen juego, eso es lo divertido. Sí, y tienen territorio, y tienen profundidad, y tienen así, no, son bien heavy, a mí me encantan. Y en la cueca encontré también un constructo poético así sintético, además, porque la cueca, ¿no es cierto?, tiene una primera verso, una primera estrofa que es octosílaba, que es la cuarteta, que todos mal llaman, o sea, eso vendría siendo como lo que la gente dice paya. Ajá, ya. ¿Cachai? Y en verdad es la cuarteta, que son 4 versos que rima
el segundo, o sea, el tercero con el cuarto, ¿cachai? O el primero con el segundo, el tercero con el cuarto. Hay distintas formas de rima. Y a propósito de archivo, es como hay una frase muy bonita de Fernando González Marabolí, que es un gran maestro de la cueca, que relata como todo el devenir de esta herencia moro-andaluz que tiene un traspaso oral. Y él dice algo muy bonito, que la cueca es el archivo de lo no escrito. La cueca es el archivo de lo no escrito. ¿Cachai? Porque hay miles de cuecas que cuentan, narran nuestra historia desde el amor, desde las batallas, las peleas, desde distintos lugares, festividades, romances, amistades, etc. Diversas anécdotas podemos encontrar en el imaginario poético de la cueca, pero se transmitió siempre de manera oral. Nosotros tenemos un nivel comparar con cualquier país del mundo, o sea, como estamos al nivel de los surrealistas alemanes, ¿cachai? Nuestra poesía, nuestra narrativa también, o sea, ¿para qué hablar? No sé, por la Marta Brunet, Manuel Rojas, Mariano Latorre, ahí estamos, como que en el fondo para educarnos no es que tengamos que inventar algo nuevo. Esa poética puede durar, es que tiene vida de... Sí, como releernos, muchos años, volver a nosotros. hacia adelante. Y me hace sentido como eso, sobre todo con el tema de esta vuelta a la universidad también, de volver a uno. Como que siento que es importante eso, como ir hacia las profundidades de uno mismo o de un sistema o de una comunidad para poder salir también, ¿cachai? Lo personal es público. Sí, pues. La próxima vez que escuche una cueca voy a contar las sílabas. Y voy a pensar aquí en la clase que nos diste. Sí, empieza ya. Así como ese meme de la señora que salen como números calculando. Me vi así bailando cueca. Oye, Nico, gracias por venir hoy día y compartir con tanta generosidad y cariño tu historia y también tu forma de trabajar, que es un poco lo que buscamos aquí en La Pura Verdad. Ha sido muy rico, ¿cierto, Nato? Sí, estamos felices. Teníamos ya ganas de tenerte acá, preguntarte todo esto que te hemos preguntado. Teníamos esa inquietud también que... ya la resolvimos y nos quedamos fascinados. Así que nada, muchas gracias y tenemos agendado para octubre en el GAM y ahora septiembre esta itinerancia que tienes con Exacto, con los música. Piolas del Lote. Ahí tenemos nosotros nuestro Instagram, @lospiolasdellote, ahí estamos comunicando fechas y cosas. Genial. Que pase la guitarra. Muchísimas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es grato poder conversar un poco más en profundidad de nuestro quehacer, no siempre están esos espacios y se agradecen muchísimo. Y con este cariño y esta tranquilidad. Sí. Mira, aparte el día hermoso que nos tocó. Día sí, increíble. está todo septiembre, perfecto. pero así como al callo. Flor de septiembre. Sí. Faltó el puro asado nomás. Está el tacataca ahí. Claro. Buenísimo. Bueno, nos vemos hasta la próxima, próximo programa de La Pura Verdad. No se olviden de buscar los otros programas que siempre es interesante, siempre se encuentran muchos detalles y cosas interesantes. También lo pueden encontrar en Spotify, YouTube y Spotify. Así que un beso grande, nos vemos hasta la próxima. Like y suscribir y todas esas cosas.